Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que día con día nosotros la vemos, Señor, reflejado en nuestras vidas, Señor. Por cuanto tú nos has perdonado, Señor, las faltas que hemos cometido, Señor, a lo largo de nuestra vida, Señor, pero también a lo largo de esta semana, Señor. Porque sabemos, Señor, que muchas veces nosotros, aún siendo cristianos y teniendo el conocimiento de tu palabra, Señor, te hemos fallado, hemos pecado, Señor. Pero también podemos ver tu misericordia, tu amor, Señor, que hoy nos tienes en este lugar, Señor, para poder aprender, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, para saber, Señor, las áreas, Señor, en las cuales te estamos fallando, Padre, y poder ponerlas delante de tu altar, Señor. Por eso en esta mañana queremos, Señor, que tu palabra, Señor, venga con poder, Señor, que pueda fluir, Señor, que pueda ser entendible, Señor, que nosotros podamos entenderla a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda dar su fruto, Señor, al 100%, Señor, en su momento, Padre. Por eso esta mañana queremos entregarte, Señor, cada una de las cosas que vamos a hablar, Señor, lo que vamos a recibir, Señor, lo que se va a hacer, Señor, aquí en tu casa, Señor, en nuestro servicio, Padre. Pero de igual forma te pedimos, Señor, y clamamos, Señor, por cada una de las iglesias, Señor, donde está predicando tu palabra, Señor, que tú te muevas con poder, Señor, y que tu palabra venga, Señor, sin estorbo, Señor. Por eso atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu que venga en contra de tu palabra, Señor. Y en esta mañana queremos que tú bendigas esta obra, Señor, tú bendigas a mis hermanos, Señor, con la palabra, Señor, y con el favor tuyo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenos días. Una de las cosas que siempre he tratado de recalcar cada vez que tengo la oportunidad de recalcarla a la iglesia es que realmente nosotros tenemos que entender lo privilegiados que somos, porque en verdad nosotros somos privilegiados. Primero que nada, hoy como cada fin de semana, cada domingo que podemos participar de la obra de Dios, tenemos que entenderlo como tal, como lo que es un privilegio, que eso Dios nos los ha dado Cristo. Una de las cosas que las Escrituras habla específicamente, que dice que muchos son los llamados y realmente pocos son los escogidos. También hay referencias bíblicas donde dice que es solo un remanente, es el que no va a doblar rodillas, es un remanente el cual va a estar siempre delante de la presencia de Dios, que no va a doblar rodillas entre los ídolos, ante el pecado, tal y cual nosotros podemos verlo en toda la humanidad. Creo que nosotros podemos darnos cuenta de aún en nuestra propia familia, que dentro de todos los que estamos buscando de Dios siempre somos la minoría. De hecho, en mi familia, en lo general, lógicamente, padre y madre. Dentro de mi familia, si no me equivoco, soy yo la única persona que es cristiana de parte de mi madre. De parte de mi padre, pues soy yo y mi primo, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que aún dentro de nuestra familia nosotros somos una minoría que estamos teniendo la misericordia, el amor y la revelación de parte de Dios, y eso nos ha llevado a que nuestra vida sea completamente diferente. Hoy podamos tener paz, nuestros matrimonios puedan ser restaurados, podamos estar si no tal vez tan alejado del pecado, porque pues al fin y al cabo, día con día nosotros vemos el pecado en diferentes maneras, con las personas que convivimos, en el lugar donde laboramos, en la escuela, pero sí bien podemos estar apartados al pecado por la obra y por la misericordia de Dios. Entonces, una de las cosas de las cuales Jesucristo oraba por sus apóstoles, ¿se acuerdan cuál era? Decía, te pido que tú los guardes y los cuides del mundo, mas no que los apartes del mismo. Porque de alguna u otra forma nosotros estamos llamados para hacer la obra de Dios. Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios día con día nos va capacitando a través de la palabra. Del hecho de que nosotros estemos hoy aquí sentados, no es simplemente por un capricho nuestro, no es simplemente un capricho de la iglesia o del pastor, simplemente es el propósito de parte de Dios hacia la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros vayamos alcanzando la madurez en Cristo. Y nosotros podamos ser hallados fieles tal y cual dice las Escrituras que tenemos que ser hallados el día que nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Entonces, ese tipo de cosas cada vez que nosotros las podemos entender y cada vez que Dios nos las trae a memoria, son las veces que nosotros tenemos que entender que en verdad somos bien privilegiados al estar en la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la casa de Dios, realmente tenemos que romper con todo prejuicio, con todo trauma,
porque tal parece que muchas veces, aún dentro de la iglesia, hay gente que sigue viviendo en sus traumas, sigue viviendo en sus prejuicios, sigue viviendo, y lógicamente que todo eso yo considero que es a raíz de que muchas veces nosotros seguimos teniendo una vida carnal y por lo consiguiente de pecado. Porque una de las cosas que las Escrituras nos habla desde de principio a fin, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es a la renuncia que nosotros tenemos que tener, primero que nada al pecado y posteriormente a una vida carnal que estamos normalmente acostumbrados. Cuando nosotros empezamos a tener esa intimidad con Dios para que el pecado ya no tenga parte en nuestra vida y para que nosotros dejemos una vida carnal, es cuando nosotros vamos a poder entender y comprender el gran privilegio que tenemos de estar delante de la presencia de Dios. Cuando hablamos de estar delante de la presencia de Dios, no simplemente nos tenemos que enfocar a asistir a una iglesia como tal, que es muy importante asistir a la iglesia, porque hemos tocado en algunas predicaciones anteriores, que eso es lo que nos va a alimentar, lo que va a cambiar el tipo de vida que tenemos, que va a cambiar, que es lo que va a alimentar nuestra alma. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender ese privilegio que tenemos. Dice, vamos a Hebreos 9:23. Amén, ¿están todos allá? Fíjate. Nosotros bien conocemos las Escrituras y específicamente en las partes que se divide la Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, específicamente el Antiguo Testamento, ahí tú vas a encontrar muchísimas promesas acerca de la venida de Cristo. Ahí hay muchísimas profecías, las cuales Cristo empezó a cumplir cuando Él estuvo en la tierra. Pero también tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento grandes hombres que fueron escogidos por parte de Dios, que pudieron tener una intimidad con Dios. Pero muchas veces les costaba trabajo. Tenemos ejemplos del rey David, que a pesar de que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, falló mucho, tuvo muchos tropiezos. Pero él inclinaba su rostro delante de la presencia de Dios, se humillaba y Dios lo perdonaba. Entonces, pero más específicamente en el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios empieza a intentar tener una relación con su pueblo. De hecho, una de las cosas que a nosotros nos ha apartado de esa intimidad ha sido el pecado. El pecado, una prédica de las anteriores, la había yo titulado que la oración mueve el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros compartimos esa prédica, enfatizamos en el Salmo 51, que es uno de los salmos de David, que en lo personal a mí es uno de los que me gusta muchísimo. Cada vez que tengo oportunidad lo leo, lo he leído bastante, porque ahí encontramos a un David completamente humillado delante de la presencia de Dios, entendiendo su estado de pecado, que aún desde su linaje de su madre, porque dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces entendemos que él entendía el estatus de pecador, ¿no? Y tenía la oportunidad de estar en la presencia de Dios y tener la misericordia. Cuando las Escrituras empiezan a escribir, nosotros sabemos que Dios, por medio de un sacerdote escogido de parte de la tribu de Leví, era la única forma que el pueblo de Israel tenía para estar delante de la presencia de Dios en el arca del pacto, para poder pedir perdón del pecado. ¿Se acuerdan? Ya lo han leído. Entonces,
nosotros ahora sabemos que por medio de Cristo es que podemos entrar delante de la presencia de Dios. Y es lo que vamos a leer ahorita. Dice, fue pues necesario que las figuras, es Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. A ver, déjame hacer una pausa ahí. Acá, si tú lees desde Hebreos, desde el 9 en el 7, ahí te da un poquito más la explicación acerca de que cada año el sacerdote tenía que entrar para la purificación del pueblo, para los pecados por ignorancia, dice. Vamos a continuar, dice. El 25, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá que por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, aquí en grandes rasgos está hablando acerca de la oportunidad que nosotros tenemos de ser salvos siempre y cuando nosotros esperemos en el favor de Dios. Porque dice que de la misma forma que en su momento el sacerdote para la purificación de los pecados ofrecía sacrificio de becerros, de machos cabríos, como dice las Escrituras, con un ofrecimiento de sangre, Cristo ha hecho como sumo sacerdote, y especifica, dice, no delante de un altar hecho de manos, sino delante de la presencia celestial, delante de la presencia de Dios en los cielos. Él se ha ofrecido como sacrificio. Derramó su sangre para el perdón de pecados, y dice que lo hizo una sola vez, para que nosotros, día con día, nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Quién no peca día con día? Todos pecamos a diario, tal vez consciente o inconscientemente. Aquí lo que nosotros queremos recalcar, esa oportunidad que nosotros estamos teniendo de estar siempre o día con día delante de la presencia de Dios. De esa misma forma que David, cuando pecaba, y inmediatamente él podía entender y podía comprender en lo que estaba fallando, lo mal que había hecho, el que hacía, se humillaba y se ponía a orar. Entonces, la predicación de la vez pasada, por eso la titulamos la oración que mueve el corazón de Dios. Si nosotros leemos, y fíjate, es una de las cosas que nosotros como iglesia o dentro de las iglesias cristianas siempre se hace énfasis, porque si nosotros vamos a 2 de Crónicas 7:14, ¿están allá? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este es un versículo que tiene muchísima promesa para el pueblo de Dios. Este es un versículo que tiene muchísima promesa para toda la humanidad. Porque por lógica, nosotros que hemos estudiado las Escrituras o hemos estado aquí en la iglesia por ya un tiempo, nosotros sabemos que por medio de la oración, porque aquí lo dice, es uno de los versículos que muchas veces usamos para que el pueblo de Dios, para que la humanidad pueda arrepentirse de sus pecados y de alguna manera nosotros contribuir un poco aún por el pecado de la humanidad. Una de las cosas que siempre tratamos de enseñar e instruir es que nosotros que conocemos, nosotros podamos de alguna forma orar, interceder por aquellas personas que no conocen.
De hecho, yo creo que cada uno que está acá hoy presente en la iglesia, de alguna forma u otra, siempre hubo una oración para nuestras vidas. Por eso es que estamos acá. Alguien intercedió. De hecho, cuando nosotros vamos y compartimos la palabra a alguien, le es muy difícil entenderla, ¿sí o no? Muchas veces cuando nosotros vamos y compartimos nuestro testimonio, ¿qué es lo primero que nos dicen? Oye, qué bueno por ti, estabas re mal. No se dan cuenta que tal vez ellos están peor. Entonces creen que simplemente nosotros lo necesitamos, y no, porque todos lo necesitamos. Hoy la humanidad está de la manera que está por nuestro pecado, por el pecado que cada uno de nosotros ha cometido. Una de las cosas que el pastor llegó a compartir en una ocasión, y a mí me gustó muchísimo el ejemplo, y decía que cuando se dispusieron en su momento a enviar un cohete a la luna, tuvieron que ser tan exactos en cuanto a las medidas o no sé, como coordenadas, para que de un punto al otro llegara con exactitud. La luna tendría que estar inmensa para que nosotros la viéramos inmensa, así bonita. Realmente no sé cuánto mide la luna, pero debe estar inmensa. Entonces, por lo general, cuando nosotros hacemos el tiro al blanco, mientras más grande ¿cómo se llama? A lo que le vamos a tirar, es más fácil darle, ¿no? Pero si está a una distancia más allá de lo que podemos alcanzar, cada vez se va haciendo más pequeño y no importa el volumen, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos esa distancia, una de las cosas que decía el pastor, tuvieron que ser tan exactas y tan cuadradas todas las coordenadas, que por 1 milímetro que se hubieran desviado, cuando llegara a la distancia donde está la luna, iba a pasar a kilómetros de allá, porque mientras más lejos la distancia, y más, o sea, y por muy mínimo que sea la diferencia de su ubicación, entonces a la final iba a estar muchas veces alejado, ¿no? Entonces, nosotros como humanidad, muchas veces por el pecado hemos estado así. Y fíjense que día con día nosotros nos vamos alejando del principio desde que Dios nos creó. Entonces, imagínate la humanidad, y hablando en general de la humanidad, hoy en día cómo está el pecado. Porque tal vez al principio era menor. De hecho, cuando tú lees las Escrituras, tú ves a un pueblo, al pueblo de Israel, pecando en constante. De hecho, ahí vemos la historia de Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé que dijo que se arrepintió de haber creado? Entonces dijo, voy a acabar con todo, pero encontró a Noé una persona justa. Imagínate, o sea, de qué tamaño estaba la maldad en su momento para que Dios tomara esa decisión. Pero dice que se acordó que la humanidad es carne, y dice, no va a contender más mi espíritu. Y viene lo de Noé, el arco iris, el pacto. Entonces, hoy por hoy ha pasado muchísimos años. Entonces, imagínate la magnitud del pecado hoy por hoy. De hecho, en las Escrituras vemos la historia de Sodoma y de Gomorra, ¿se acuerdan? Unas ciudades que fueron consumidas prácticamente por su pecado. Entonces, hoy por hoy no creo que estemos tan lejos de eso. Una de las cosas que dice las Escrituras, que Dios está apresurando la venida de Jesucristo por las mismas consecuencias. Entonces, tal parece que mientras más va avanzando la humanidad, cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, nosotros nos estamos cada vez más alejando de Dios. Entonces, la oportunidad que nosotros tenemos como cristianos es realmente velar por esas almas, interceder por esas almas, trabajar en la obra que Dios quiere que hagamos. Pero si nosotros como cristianos estamos de la misma manera o peor que la gente que no conoce, ¿a qué me refiero a eso? Porque fíjate, si nosotros vamos a Mateo 21:13, Mateo 13. ¿Están allá? Mateo 21, versículo 13. Amén. Y les dijo,
escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Dice, ahorita regresamos acá, además, no vayan, yo voy. Isaías 57, pero sí lo pueden apuntar. Isaías, 56, versículo 7. Dice, yo les llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, aquí en el Mateo, en Mateo 21, 13, estamos viendo la palabra que se dio en Isaías, que la acabamos de leer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios quiere que su casa que sea, una casa de oración. Entonces, pero a mí me impresiona que en su momento Cristo, posteriormente, y de hecho esta historia cuando estamos leyendo Mateo 21, 13, es cuando Cristo ve a la gente que está vendiendo en las puertas del templo. Y Él les dice, desde Isaías mi casa fue llamada, y se dijo que iba a ser casa de oración. Mas vosotros, dice, siguiendo leyendo el versículo, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Ahora, cuando yo estaba leyendo este versículo, una de las cosas que me está llamando la atención, y fíjate, cuando nosotros hablamos de la oración tiene que ser algo que tenga peso, porque tiene peso dentro de la vida del creyente, tiene peso en la vida también del no creyente. Cuando nosotros oramos, intercedemos, lo que estábamos leyendo en Jeremías, en 2 de Crónicos 7, 14, que nosotros tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados, pero eso tenemos que hacerlo a través de una oración y de una actitud que sea cambiada en nuestro corazón, para que Dios ¿qué? Pueda escuchar. Entonces, la oración tiene que tener un peso dentro de nuestra vida como cristianos, en nuestra vida cotidiana. Por lo general, yo veo muchísimas personas que están envueltas en una religiosidad, y no estoy hablando simplemente de la iglesia cristiana, estoy hablando de las muchísimas personas que dicen hablar de Dios, pero los frutos son completamente todo lo contrario. Estamos hablando de iglesias católicas, de testigos de Jehová, de mormones, aún tristemente dentro de la iglesia cristiana en sus diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque fíjate, yo por la casa, yo prácticamente crecí por allá. Tengo muchísimos años viviendo por allá. Ahí la gente me conoce desde que yo era muy pequeñito, desde que tengo uso de razón. Entonces yo siempre he tratado, específicamente en la esquina, en la cuadra donde vivo, tener una buena relación. Me he llevado, al fin y al cabo siempre me han conocido desde pequeño y me dicen un sinfín, o me decían un sinfín de apodos, me hablaban un sinfín de apodos, vaya. Entonces, yo he conocido a todo el mundo. Entonces, cuando yo empiezo a crecer en esa colonia, alejado de Dios, porque realmente estábamos alejados de Dios, porque aunque teníamos religiosidad, lo menos que se hacía era buscar el consejo de Dios a través de la Biblia, y por mucho nosotros orábamos. Pero sin embargo, cuando yo vivía una vida completamente desenfrenada, las personas que eran las religiosas tradicionales dentro de la cuadra, que son muy religiosas, jamás me pudieron decir, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Y por lo consiguiente en mi casa muchísimo peor, porque pues ellos ni siquiera se inclinaban a nada, ¿no? Pero sí hacían sus ritos, como las novenas cada fin de año, en diciembre. Bueno, la situación está que, por ejemplo, en esta cuadra, o por lo menos donde vivo, veo mucha persona que es religiosa. Y estamos hablando de la religiosidad, tradicional. Entonces, específicamente hay dos señoras que a mí me sorprende la vida que ellas tienen, en el sentido de que tienen tanta devoción en lo que están haciendo. Y por eso decía, lo malo no es que no crean, porque al fin y al cabo todos creen. Lo malo es que no le creemos a Dios. Entonces, la gente se puede envolver en lo que ellos creen y entregarse tal vez al 100%. Pero una de las cosas que dice la Biblia, que por los frutos
vas a conocer a las personas, los conoceréis. Entonces, a mí me impresiona tanta devoción que tienen en el sentido de que están haciendo rosarios, se ponen a rezar, cuando realmente están muy lejos de tener una intimidad con Dios. ¿Por qué están muy lejos de tener una intimidad con Dios? Y creo que el pastor Edu lo estaba comentando al inicio de las alabanzas, porque él decía, realmente el tener una intimidad con Dios no es simplemente venir y escuchar a alguien. Ustedes me pueden escuchar aquí casi todo el día, pero cuando tú vives con una persona en su casa, es cuando realmente la conoces. Cuando tú convives con esa persona las 24 horas del día, durante la semana, tú vas a terminar conociendo a esa persona. Por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes y los que estamos adultos ya lo saben que ya nos casamos, por lo consiguiente, cuando veíamos a la persona con la que nos casamos, nos deslumbraba su belleza. Me acuerdo cuando Carla me decía, qué guapo eres. Es cierto. Pero normalmente nos bebimos porque nos gusta, pero al fin y al cabo nos terminamos casando con la persona cuando ya la conocemos, como cuando sabemos que realmente es la persona con la que queremos estar, ¿no? Eso hablando antes de Cristo, cuando yo no era cristiano. Ahora como cristianos, el consejo no es agarrar, ¿sabes qué? Vas a ser novio, sino que te conozcas para saber si tienen la misma visión, porque realmente cuando hablamos de yugo, no te unas en un yugo desigual, no es simplemente el hecho de cómo se llama, de casarte con un impío, sino casarte con una persona que no tenga la misma visión que tú tienes. Entonces, lógicamente que el consejo que le damos a los muchachos es que puedan tener la misma visión, que se puedan conocer como amigos, como hermanos, como esto, para saber si Dios es el que está en control de esa relación, ¿no? Entonces, lógicamente que para que nosotros podamos conocer a una persona, tenemos que tener esa intimidad. Pero tal parece que la iglesia cristiana que somos nosotros, estamos muy lejos de tener esa intimidad con Dios. Porque tal parece que muchas veces nosotros llegamos, escuchamos la voz de Dios a través del predicador, pero cuando salimos de los muros de la iglesia, lo que menos que tenemos es esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo a la Biblia, y si le dedicamos es muy poco, a la oración por consiguiente, estamos muy lejos de orar. Por lo general, muchas veces cuando llegamos a la iglesia y empezamos a hablar de la oración, empezamos a ser muy fervientes en la oración. Oramos cuando nos levantamos, oramos por los alimentos, oramos cuando nos acostamos. Muchas veces va pasando el tiempo, tristemente, no sé si sea la mayoría, pero yo creo que sí es gran parte del pueblo cristiano que se empieza a alejar de la oración. Entonces, aún dentro de las mismas iglesias cristianas, vemos que muchas veces la ideología o la enseñanza más bien de la oración se toca muy poco como se tendría que tocar. Yo creo que es una de las cosas que las tenemos en la mano, lo sabemos, uno tal vez de los principios bíblicos, pero muchas veces no le tomamos la importancia o el peso que tiene que ser. Entonces, nosotros entonces, ¿cómo podemos saber o entender que tenemos una intimidad con Dios, una relación con Dios, si nosotros no pasamos mucho tiempo con Él? Y no es simplemente venir el domingo, porque al fin y al cabo, nosotros venimos a la casa de Dios. Hagámonos esa imagen, la casa de Dios. Vengo domingo, ¿cuánto tiempo? Ok, todo el día, ¿no? Pero pues es el domingo. Entonces prácticamente lo que estás haciendo es una visita. Yo durante la semana a veces tengo una oportunidad y vengo a la iglesia. Vengo a pasar, a tomar un refresco, lo que sea. Traigo a mi familia y todo. Pero pues al fin y al cabo es un tiempo que paso, prácticamente es una visita. Lógicamente que ustedes saben y la mayoría sabe que hubo un tiempo que viví aquí en la iglesia junto con el pastor Armando, junto a la pastora Silvia. Lógicamente que pues los conozco, sé su vida porque pues prácticamente vivimos muchísimos años juntos, pero en lo personal, si no fuera, bueno, comparándolo con muchos de nosotros, ustedes pueden pensar que lo que yo les estoy contando es puro cuento, puro vacile. Realmente no me van a conocer hasta que no convivan el día conmigo, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, ahorita yo los veo a todos ustedes y para mí todos son cristianos, se ven hasta bien vestidos, pero realmente su cristianismo se va a conocer cuando ustedes estén en su casa, cuando yo esté en mi casa. Los que van a decir nuestro verdadero cristianismo son la gente que nos conocen cómo somos, cómo servimos. Entonces, ahí es cuando la gente nos empieza a conocer, cuando nosotros pasamos tiempo con ellos,
cuando ellos nos están mirando las 24 horas del día o el mayor tiempo que se pueda. Entonces, cuando yo leo este versículo, entonces entiendo y me doy cuenta que muchas veces nosotros, estando dentro de la iglesia cristiana, nosotros la hemos convertido en una cueva de ladrones. ¿En el sentido de qué? De que estamos robando toda la bendición de Dios. ¿Por qué robamos toda la bendición de Dios? Porque cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, por lo general, ¿qué es lo que queremos hacer? Recibir. Es muy fácil recibir. Yo vengo y que me den todo. Que me bendigan, que oren por mí, que me vayan a ver cuando yo estoy enfermo. Pero cuando hay necesidad de que yo haga eso, ¿cuántas veces lo hacemos? Realmente muy pocas. Muchas veces nosotros nos quejamos de decir, oye, lo que pasa es que estoy ahí enfermo y nadie me va a ver. Pero tú, ¿cuándo has ido a ver a esa persona que está enfermo? O tú has ido a ver a esa persona que está enferma. Entonces realmente parece que nosotros venimos a la iglesia y queremos saquear todas las bendiciones. Entonces nos convertimos ¿en qué? En esa cueva de ladrones. Porque estamos siendo egoístas, seguimos teniendo una vida carnal. Cuando Dios nos está demandando tener una intimidad directa con Dios a través de la oración. Y el orar en la carne cuesta, ¿sí o no? La verdad que cuesta. Muchas veces, fíjate, aquí nosotros hacíamos cultos de oraciones. En los cuartitos entraban a orar los hombres y todo, y se ponían a orar y de repente escuchas a uno que estaba casi al tercer cielo, ya roncando, porque se durmió en la oración. Entonces tú dices, ¿a qué es a lo que voy? No es que no puedas tener sueño y no queramos que tú duermas, sino que cuando tú entiendes todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que deleitarte delante de la presencia de Dios. ¿Sí se me explico? El orar, el tener ese tiempo con Dios, tiene que ser algo así súper, wow, ya sabes, o sea, que tengo que buscar ese tiempo. O sea, anhelo estar en ese tiempo con Dios, por encima de cualquier cosa. Pero cuando nosotros estamos afanados en vivir una vida carnal, porque necesitamos dinero, porque es verdad, todos necesitamos la cuestión económica, porque tenemos que trabajar. Entonces muchas veces olvidamos y dejamos de último la oración. Ya posteriormente, cuando nos vamos a acostar, oramos, pero oramos, dice un predicador, oramos de manera raquítica, o sea, bien poquito. Señor, gracias por este día, perdona sus pecados, Dios te bendiga, y a dormir. Lógicamente que te imaginas, o sea, es como si tú estuvieras delante de tu hijo. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 13 años, entonces que él viniera nada más, hola papá, ¿cómo estás? Y se va, y sin saber nada de él. Eso sería algo muy feo, ¿no? Porque lo que nosotros estamos buscando, al menos yo lo que busco y me gustaría, y es lo que le pido a Dios, que yo pueda tener esa relación con mi hijo en el cual, aunque esté bien o esté mal, él pueda, ¿cómo se llama? Él pueda tener esa comunicación conmigo. Mira, papá, sabes que la regué, pasó esto y lo otro. Me vas a castigar, me vas a pegar, pégame. Sería excelente, pero no es tan así. Pero hasta que pueda haber esa comunicación y yo poder aconsejarlo y decirle, sabes que sí, no, vamos a enmendar esto. Entonces es con lo que nosotros batallamos día con día como padres con nuestros hijos. Entonces yo creo que Dios muchas veces quiere que nosotros, no muchas veces, en realidad quiere que nosotros tengamos esa intimidad, que nosotros dejemos de pensar solo en nosotros y empecemos a pensar en la obra de Dios. Una de las cosas que yo le preguntaba a mi esposa el día de ayer, le digo, ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? A ti en específico. Y me dice, pues, nada más que tengamos carga por la casa de Dios. Ok, está bien, y se quedó así. Pero el hecho es que muchas veces nosotros en nuestra comunicación y en nuestra intimidad con Dios, Dios nos va a mostrar las cosas que nosotros querramos, que Él quiera que nosotros hagamos. Y si bien es cierto que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, pero yo creo que Dios sí nos entrega responsabilidades de las cuales Dios nos va a demandar después. Entonces, y el que te puedan delegar una responsabilidad por Dios, dime si no se siente bien. Y dices, wow, porque Dios me tiene en cuenta. ¿Sí o no? Ahí lo vamos a leer en una parte de la Biblia que a mí me impresionó mucho. Entonces dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Entonces, si nosotros estamos teniendo esa actitud como cristianos, somos muy
o sea, no pasamos mucho tiempo con Dios en oración, le dedicamos mucho tiempo a la Biblia. Creo que nosotros tenemos que pedirle a Dios o ponernos a cuenta con Dios para decirle en verdad, Dios, que estoy mal y que realmente tal vez es una vida carnal la cual estoy llevando, que eso me está impidiendo tener esa intimidad con Dios. Y fíjate, nuestro pecado, en sí nuestro pecado, nos ha apartado de Dios. Si nosotros leemos Génesis 3:9. Dice Génesis 3:9. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Leyendo simplemente ese versículo, tú te puedes dar cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios. Era algo súper impresionante. Y ahorita vamos a leer otro texto. Pero Adán y Eva tenían esa oportunidad. Pero cuando ellos le fallan a Dios, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron. Se escondieron delante de la presencia de Dios. Entonces muchas veces nosotros y el cristiano cuando conoce y peca, es muy común que lo haga. Viene el engaño del diablo y te dice, ¿sabes qué? Mira, la regaste. No tienes derecho ni siquiera a orar. ¿Para qué vas a orar si eres un hipócrita? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos, porque dice que nos avergüenza. De hecho, en textos antes dice que ellos se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Porque lo que nos hace el pecado es avergonzarnos, ver en lo que hemos fallado. Entonces eso te dice el diablo, ¿sabes qué? Has fallado. Si tú oras vas a ser un hipócrita. Cuando nosotros acabamos de leer 2 Crónicas, que si nosotros clamamos a Dios, oramos, nos arrepentimos y cambiamos la actitud que tenemos, ¿qué dice? Que Dios nos va a escuchar. Entonces nosotros tenemos como promesa ese versículo que tal vez semana tras semana podemos ir tocándolo, con el afán de que día con día nosotros nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros somos carne. Y al ser carne, nosotros pecamos. Cuenta la historia bíblica, y esto no voy a dar los versículos porque serían muchos. Pero, y a mí es lo que me impresionó. Estaba yo leyendo las escrituras, estaba yo hojeando un poquito la Biblia en el principio. Y me empecé a dar cuenta de que desde Adán, cuando Dios crea a Adán, hasta Noé, de Adán, desde Adán hasta Jacob, siempre empecé a ver una relación directa de Dios hacia ellos. ¿A qué me refiero? Que cuando ellos tenían la necesidad o cuando Dios tenía la necesidad de hablarles algo, se los decía directamente. No había ningún problema. Él agarraba y las escrituras dicen, con Adán tuvo esa relación, con Abel tuvo esa relación, con Noé tuvo esa relación, con Abraham tuvo esa relación, con Isaac tuvo esa relación y con Jacob tuvo esa relación. Posteriormente, dentro de toda la historia, desde el principio, cuando te pones a leer, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en las cuales el hombre va fallando y va pecando. Entonces, fíjate, una de las escrituras que dice, que tiene la Biblia es que dice, corrige al necio y te vas a acarrear afrenta. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana nosotros lo vemos. Muchas veces estamos tratando de enseñar, de instruir, de hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a la gente de la iglesia, a la gente que está afuera.
y ellos se dicen, ¿sabes qué? No, está bien, lo necesitamos, o nada más, o te das cuenta nada más que no quieren entender, no quieren recibir lo que tú has recibido. Entonces, ahí es cuando aplica, si ellos no quieren recibir, entonces yo ¿por qué le voy a seguir enseñando? Lejos de serles de bendición, se van a terminar hasta molestando conmigo, van a estar hasta peleando. Entonces dice, si tú corriges al necio, te vas a caer afrenta. Entonces, tal parece que cuando tú lees todo lo que viene siendo en el principio, Génesis, Éxodo, te vas a encontrar a Dios siempre tratando de interactuar directamente con el hombre, hablar directamente con el hombre. ¿Y el hombre qué es lo que hace? Seguir pecando, seguir fallándole a Dios. Entonces yo creo que llega un punto en el cual Dios dice, quiero hablarles tanto al hombre que ellos no quieren, por más que yo lo intente. Entonces llega un momento que Dios dice, entonces ¿para qué? Voy a seguir hablándole, ya le he mostrado. De hecho en las Escrituras hay una anécdota en Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Entonces de hecho dice que Lázaro era una persona que era extremadamente pobre, pero el rico que hacía, se deleitaba de todo porque tenía dinero y hacía fiestas, y yo creo que pecaba hasta más no poder. Entonces, al momento de partir los dos, uno ¿a dónde fue? Al cielo, y el otro al infierno. De alguna forma Dios les permitió que vieran. Entonces, una de las cosas que les dice el rico a Dios, ¿por qué no dejas que vaya Abraham, si no me equivoco, no, un profeta que vaya y le diga a mis familiares? Dice, no, porque profeta tuvieron y siempre estuvieron insistiendo y no quieren escuchar. Entonces, una cosa, y de hecho las Escrituras dice que Dios viene a nuestro corazón, toca la puerta respetuosamente para que nosotros los dejemos entrar. Y cenaré con ustedes, seré de bendición. Pero si nosotros no queremos, por más que Dios quiera, no se va a poder hacer. Pero también tenemos la promesa, o sea, vemos el amor de Dios, que muchas veces, aunque lo fallemos, si nosotros nos arrepentimos, ¿qué va a hacer? Dios nos va a escuchar. Entonces, a mí me impresiona porque ya posteriormente con Josué, ¿cómo Dios le empezó a hablar con Josué? No con Josué, con José. No por nada le dicen José el soñador. A mí me podrían decir Orlando el soñador. Duermo un poquito de más. Pero Dios, tú ves que empieza a hablar en sueños a José. Y de ahí ya ves que hay profetas le empieza a hablar al pueblo. A Moisés directamente, una vez el pueblo le dice, ¿y acaso Dios no puede hablar con nosotros? Pero cuando Dios habló con ellos, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo y dijeron, ¿sabes qué? Siempre no, mejor que Dios siga hablando por medio de ti. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que fíjate, que una de las cosas que el pecado ha hecho, porque pues el pecado lo hizo, es apartarnos de tener esa intimidad directa con Dios. Ahora la gente en el mundo puede rezar y puede pasar muchísimo tiempo rezando, como yo les decía de esas señoras. Pero tristemente no se pueden acercar a Dios por medio de una oración. Es fácil hacer vanas repeticiones, como dice la Biblia. Al fin y al cabo, ¿qué? Yo digo lo mismo, me lo aprendo de memoria, lo puedo decir en el camión, lo puedo decir caminando, sin problema alguno. Tener una íntima relación con Dios por medio de una oración, ¿qué es? Es abrir tu corazón. Y por lo consiguiente, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que saber que nosotros día con día tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Porque aún, fíjate, igual es otra de las cosas que es muy común que pase dentro del pueblo creyente, que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, siempre es porque nosotros hemos fallado o porque necesitamos algo. No es que esté mal, porque no está mal. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar muchísima gente que tenía esa actitud y Dios los perdonaba. Tenemos al rey David como ejemplo y lo que estábamos compartiendo del Salmo 51. Pero yo creo que lo que Dios quiere va muchísimo más allá de que nosotros simplemente cuando tengamos una necesidad le oremos a Dios. No está mal que nosotros doblemos nuestra rodilla, le clamemos a Dios y le oremos. No está mal, sino todo lo contrario.
Pero cuando nosotros hablamos de tener una íntima relación con Dios a través de la oración, tiene que ser en momentos cuando estemos gozosos, cuando estemos tristes, cuando estemos llorando. De hecho, no por nada dice la Biblia, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Cuando nos lo dice en nosotros en esa escritura, está hablando que nosotros como el cuerpo de Cristo, estemos en ¿qué? En las buenas y en las malas, los unos con los otros, ¿sí o no? Entonces, si Dios quiere eso con nosotros, con el cuerpo, ¿cuánto más Él no lo quisiera consigo mismo? ¿Sí o no? Fíjate, Génesis, siempre en el capítulo 3, dice desde el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero fíjate que dice el versículo 8, y a mí es una de las cosas que me impresionó mucho, porque dice, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba ¿dónde? En el huerto, al aire del día. Amén. Yo que tú subrayaba eso. ¿Por qué? Porque fíjate, es tan impresionante la vida cristiana, la intimidad que nosotros podemos tener con Dios, que va muchísimo más allá del pensamiento humano. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros, aún como creyentes, creo que nos quedamos en el concepto de decir, ¿sabes qué? Voy a orar a Dios que está en los cielos. Y tenemos ese concepto celestial, que no está mal, porque pues es una verdad bíblica. Pero cuando leemos ese texto, y fíjate, y lo voy a repetir, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto, ahí estamos viendo la imagen de Dios, no tan celestial en el sentido de que está siempre sentado en su trono, sino que vemos a un Dios que se estaba paseando, ¿dónde? En el huerto donde estaba ¿quién? Adán y Eva. Entonces, imagínate esta escena, no viéndolo de la manera pecaminosa y el por qué, sino imagínate tú aquí en la iglesia. Aquí estás conviviendo, al rato vamos a ponernos a trabajar, al rato vamos a ver fútbol, pero que tú mismo sientas en tu corazón esa presencia de Dios caminando alrededor de todo de todo el templo, alrededor de la iglesia, como si fuera, y de hecho lo es, una persona, en el sentido de que cuando yo les veo caminar a ustedes en el pasillo y cuando ustedes me ven caminar en el pasillo, hola, ¿cómo está? O un saludo y tenemos una charla y platicamos y nos sentamos a comer juntos. Entonces, imagínate que Dios está de la misma manera. Por eso dice esta escritura, y estaba caminando ¿dónde? En el huerto. Entonces ahí yo entiendo que desde el principio Dios quería tener esa relación directa con el hombre. No simplemente de agarrar y decir, ¿sabes qué? He pecado, voy a orar en mi aposento, que no está mal, y recalco, no está mal, lo tenemos que hacer. Pero no simplemente con el hecho de sentar, de inclinarnos y orarle al Señor y todo eso. Y nuestra oración simplemente quede en ese sentir, de que cada vez que lo necesitamos, cuando le fallamos, cuando necesito que me aumenten el sueldo, cuando necesito una enfermedad, todo eso va dentro de la oración y es válido. Pero no tenemos que encajonar simplemente a Dios con el hecho de pedir, sino que también Él quiere tener una íntima relación a tal grado que Él puede estar caminando día con día en nuestro hogar. Él puede estar yendo cuando estamos manejando en nuestro trabajo, estar sentado a nuestro lado y nosotros podemos entablar una comunicación directa con Él. No sé si me explico. Al decir, por ejemplo, y a mí me pasa muchísimas veces, antes, fíjate, y creo que eso me sirvió para canalizarlo un poco. A veces estaba yo trabajando, haciendo algo X, no lo sé, lo que fuere. Y en mi pensamiento solo yo estoy maquinando cosas y como si estuviera yo hablando con alguien. No sé si les pasó a ustedes o solo yo soy el loco.
Pero pues me ponía a decir, y esto si lo hago así, mira, quedaría bien y que no sé qué, y empezaba yo así, o sea, no tan audible, pero sí en mi pensamiento, ¿no? Pues eso creo que pues me ha servido, esa locura en su momento me ha servido para canalizar un poco que cuando tengo dudas o tengo pensamientos, pues exclamárselas a Dios en su momento, no sé si me explico. O sea, no tengo que ir a mi aposento y orar, que pues es necesario, o sea, si voy a seguir recalcando para que no digan, ¿sabe qué? El pastor Orlando dijo que ya no tenemos que tener aposento, que no oremos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, que llevemos esa relación, esa intimidad con Dios a través de la oración a cada punto que nosotros tengamos cotidianamente. ¿Sí me explico? Cuando manejamos el carro, cuando estemos cocinando, oye, Dios mío, ¿será que le guste a mi esposo que estoy cocinando? Primera vez que lo cocino, y cosas así. No sé si me explico. Entonces, a esa magnitud es cuando yo creo y lo siento en mi corazón, en verdad, que Dios quiere que nosotros tengamos esa intimidad. Ahora, ayer el pastor nos estuvo mandando fotos y súper impresionantes de la obra que se está haciendo, donde fueron cerca de los hombres, y ves una cantidad de hombres, y ves cómo Dios está honrando la obra del pastor José, del pastor Joaquín. Pero yo te aseguro que son hombres que han pasado, que han tenido esa intimidad con Dios. A veces lo escuchamos platicar que dice que sale a caminar con su esposa y están orando por la ciudad, caminando. Entonces, son cosas que nosotros tenemos a la mano y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, no es simplemente encajonar mi cristianismo en la iglesia o el domingo. Mi oración el jueves por la mañana en la iglesia. No, si nosotros tenemos oportunidad de estar orando en nuestra casa, cuando nos vamos al trabajo y tener esa intimidad y esa relación con Dios, es algo excelente. ¿Por qué? Porque eso va a llevarnos a tener una vida llena del Espíritu Santo. De hecho, fíjate, el Evangelio de... Déjame acordarme. Lucas 11:13. A ver, ¿están allá? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a qué? Al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, nosotros tenemos esa promesa de parte de Dios que la obra en nuestra vida se puede hacer manifiesto, se puede cumplir el propósito de Dios simplemente a través de Cristo en nosotros. Ahora, pero dice, si ustedes piden, dice, ustedes como padres, siendo malos, cuando sus hijos les piden algo, se lo van a dar, no van a ser tan malvados de no dárselo, ¿no? Dice, ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial si nosotros no le pedimos el Espíritu Santo o Cristo a nosotros para que sea Él el que haga la obra? Entonces, ahí en este texto nosotros podemos ver a Dios que Él nos está diciendo, pídeme al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que se pueda hacer. Yo te lo voy a dar, es lo que quiero. Pero si nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, ¿cómo rayos nosotros le vamos a poder pedir a Dios? Si nosotros nos encerramos simplemente a nuestro cristianismo, a nuestra vida de oración, simplemente cuando venimos a la iglesia, te aseguro que nunca va a pasar. Cuando tú te llenas del Espíritu de Dios, es cuando tú eres un hombre y una mujer que tienes intimidad directa con Dios. A través de tu lectura diaria y a través de tu oración. Porque es la manera correcta de tener esa intimidad con Dios. Y explicamos nuevamente, cuando nosotros empezamos a conocer a alguien, es en una interacción de que te escucho y me escuchas. Te hablo y me hablas. Te conozco tal y cual eres.
Entonces es lo que Dios quiere. Entonces imagínate lo que Dios nos está prometiendo en Génesis, de que realmente cuando Él planeó todo desde el principio, era por querer tener esa relación. Entonces vamos a leer ahorita Génesis siempre, en el capítulo 18. Esta es una historia que está excelente, no porque hayan consumido a Sodoma, porque no esa es la idea, sino por la historia que hay detrás de eso. Es Génesis 18. En el versículo 16. Y es la historia de Abraham intercediendo por Sodoma. A ver, escucha. Está excelente, está impresionante. Porque dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. El 17, y Jehová dijo, fíjate, y Jehová dijo, a mí este texto específicamente está, que dices, wow, cómo Dios quiere tener esa intimidad directa con nosotros. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Escucha. Escuchen todos. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Digan si no es verdad que ese texto es como para volarte los sesos. ¿Por qué? Porque ahí yo me preguntaba y decía, ¿por qué Dios por qué Dios de alguna forma tenía que pedirle permiso a Abraham? Dios es Dios y Dios puede hacer lo que se le venga en gana, ¿sí o no? Al fin y al cabo Él tiene el control de todo. Pero Él decía, yo le encubriré a Abraham lo que voy a hacer acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que me impresiona y qué es lo que te tendría que impresionar? El lugar que Dios le estaba dando a Abraham. Porque le estaba dando un lugar de honra, lo estaba considerando dentro de las personas, dentro de su intimidad con Dios. ¿Sí me explico? Está, por ejemplo, aquí está ahorita el pastor José se fue, ¿no? Está de viaje. Y está el pastor Armando, está el pastor Edwin. Entonces, independientemente que yo sea puesto como pastor dentro de la iglesia, yo no puedo pasarme la autoridad del pastor Armando, ¿están de acuerdo? Porque aún él está puesto sobre autoridad mía. Yo tengo que honrarlo. Cada cosa que yo tenga que hacer, independientemente que se le pueda decir al pastor que está allá, yo tengo que comunicárselo a él. Tengo que darle ese lugar de honra. Pero pues de alguna forma es una autoridad que se ha puesto. Y además que pues si profundizo más en eso, voy a terminar llorando delante de los pies de Armando, ¿no? Porque pues él me comparte y cosas así. Bueno, será otro día, otro tema de plática. Pero a lo que voy, que de alguna forma yo tengo que rendirles cuentas. Entonces, pero en el caso de Dios, a mí Él no me tiene que rendir una cuenta de lo que va a hacer. Estamos. Por la autoridad que es en mi vida como padre espiritual, porque pues Él me trae como Cristo y como pastor. Entonces, pero en Dios no encontramos que Abraham era su autoridad de Dios, sino todo lo contrario. ¿Sí me explico? Entonces le estaba dando la oportunidad a Abraham de decirles de decirle, mira, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Entonces, cuando yo leo ese texto, digo, qué estrecha relación tenía Abraham con Dios a tal magnitud que Dios tenía que decirle eso. Imagínate, y yo al fin y al cabo creo que es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, cuando nosotros tengamos esa intimidad, no tan siquiera encerrado en 4 paredes en la iglesia, cuando nosotros tengamos esa relación e intimidad con Dios, van a pasar muchísimas cosas en nuestra vida, desde que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, de que el pecado no va a tener parte ni suerte en nuestra vida, de que muchísimas cosas, en la segunda prédica lo estaremos compartiendo, pero imagínate esa magnitud que aún a Dios lo nombran como el Padre de la fe. Que al fin y al cabo su fe de Abraham era súper inmensa. Ahora, si nosotros no tenemos fe, es porque no estamos teniendo esa intimidad con Dios. Amén.
Entonces, fíjate, no queda allí el asunto. Cuando seguí leyendo dice, el 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en el extremo, fíjate, ahí ya Dios explicándole a Abraham, y desde ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo, fíjate, ahí tú encuentras una plática entre quién, entre Abraham y entre Dios. O sea, me gusta muchas veces imaginarme lo que está pasando en la Escritura. Entonces, imagínate a Dios en toda su omnipotencia, en su omnipresencia, estar delante de Abraham y decirle, el 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Imagínate a Abraham diciéndole eso al grandísimo Dios. Oye, y tú o sea, realmente Dios necesitaba consejo. Si nosotros leemos la Biblia y empezamos a conocer el corazón de Dios, tú vas a saber que Dios es un Dios justo. Pero como que Abraham allá diciendo, ¿sabes qué? Ahorita voy a hacer un trueque con Dios, porque pues él estaba intercediendo por Sodoma. Y dice, el 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le dice. Y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, y todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó nuevamente y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. O sea, como que dijo Abraham, ya le busqué su lado flaco a Dios. Entonces, si ya me bajó como a 54, vamos a ver si me baja un poquito más. Y dice, el 26, entonces respondió el Señor, ¿en qué me quedé? 27, ¿no? Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaren de 50 justos 5, destruirás por ellos 5 tal ciudad y no la destruiré, si hallares ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallara ahí 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá hallara ahí 30. Y respondió, no lo haré si ahí hallare 30. Entonces, para no hacer más larga la prédica y la historia, fíjate, ahí tú estás encontrando una intimidad tan tremenda que tenía Abraham con Dios, que podía pararse delante de la presencia de Dios y tener ese tipo de charla. Realmente a mí me impresionó mucho esa historia, porque me puse a pensar, realmente qué mal y qué tan limitado estamos en cuanto a nuestra intimidad con Dios. Dios en verdad quiere que nosotros podamos tener la misma intimidad que Abraham tenía con Dios. Y Dios de hecho nos quiere tomar en cuenta en cada una de las cosas que no hacen. El grandísimo detalle que nosotros limitamos esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no oramos, nosotros no pasamos con Dios, solo cuando necesitamos lo hacemos. Entonces, aquí el que está mal no es Dios. ¿Quién está mal? Nosotros mismos. Y te estoy diciendo nosotros mismos, yo no conozco tu intimidad con Dios, porque pues no estoy contigo. Pero cada uno de nosotros sí conoce nuestra intimidad con Dios. Cada uno sabemos cuáles son nuestras cosas que ponemos como prioritarias. El venir a la iglesia y ser cristianos no es simplemente cumplir con un requisito religioso.
el ser cristianos tiene que ser nuestra vida. El ser cristianos depende de tener esa intimidad con Dios. Entonces, y Dios conoce, de hecho no sé si lo leímos, creo que no, pero dice que el Espíritu de Dios, o sea, que Dios comprendió y entendió ahí en Génesis en el principio, que al fin y al cabo nosotros somos carne. Y dice, y mi espíritu no más va a contener con ellos. Y limitó nuestra edad. Dijo, el hombre ya no vivirá más que 150 años, algo así. A ver si lo leemos en la siguiente prédica. Pero ahí tú entiendes que Dios desde el principio quiso que nosotros vivamos con esa intimidad con Él por muchísimos años. Y en la Biblia tú vas a encontrar hombres que vivieron hasta 800 años. Entonces nuestro pecado fue lo que hizo que nos mermaran los años. Ahora, hoy por hoy como cristianos, lo que nos hace vivir la eternidad va a ser esa intimidad con Dios. Porque el plan de Dios, a pesar de que lo hizo humanamente, limitó, pero acuérdate que Dios es el mismo ayer, es hoy y siempre. Y ese plan que tuvo desde el principio, no creas que por limitarlo dijo, ¿sabes qué? Ya no va a acontecer. No, sí va a acontecer, pero ahora en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros hoy por hoy estamos buscando vivir esa eternidad. Tenemos que tener esa visión de que estamos buscando esa eternidad. Aquí no estamos simplemente para asistir y llenar una silla. Estamos tratando de buscar esa intimidad con Dios. Así que en esta mañana quiero que nos llevemos una exhortación de parte de Dios a reflexionar y meditar en esa intimidad que estamos teniendo. Y realmente que entendamos la magnitud de la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. No es simplemente encerrarlo en un hábito religioso. Va muchísimo más allá de eso. Es orar. De hecho no lo tocamos, pero dice orad sin cesar. Estaba yo buscando en la Biblia cesar, es orar en la Biblia, en el diccionario, es sin cansancio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar perseverando en la oración, y es algo en lo cual nosotros no tenemos que dejar hacer. No tiene que haber cansancio en nuestra vida para la oración. No tenemos que tener simplemente esos minuto y medio, 30 segundos a la hora de dormir. Y no te lo estoy diciendo de manera religiosa, sino que en nuestro corazón, en nuestro sentir, nosotros podamos sentir que antes de dormir, nosotros podemos despedirnos de Dios, como cuando nos despedimos de nuestra esposa, de nuestros hijos, cuando vamos a acostarnos, porque es una persona que está dentro de nuestro hogar, quiere estar dentro de nuestro corazón y en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tu bondad es buena, Padre, y tu misericordia, Señor, en verdad que es infinita, Señor. Así que en esta mañana queremos que tu obra sea manifiesta en nuestras vidas, Señor, y perdónanos, Señor, porque lejos de tener una intimidad como la que tú quieras que nosotros tengamos contigo, Señor, nos hemos dado cuenta, Señor, que te hemos rechazado, Padre. Tal vez no de palabras, Señor, pero sí con una actitud, Padre, porque pasamos muy poco tiempo orando, Señor, pasamos un poco tiempo leyendo, Señor, y no le estamos dando la importancia a orar para tener una intimidad contigo, Señor. Así que en esta mañana queremos bendecirte y alabarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.